mapuches eran inocentes, de que Maldonado y todo ese macaneo instaurado, esa mentira, algo nos va a aclarar realmente cuál fue la empresa de España, la empresa evangelizadora, y que los pueblos originarios o los indios no eran tan buenos como nos quieren pintar el marxismo cultural reinante que queremos. Entonces lo dejo aquí Bueno, muchas gracias, padre, por su presentación y también por su nueva invitación a dar una pequeña disertación sobre, en esta oportunidad, lo que es, estando cerca del 12 de octubre, un poco más, ahora que hace poco, ¿no? Lo que son las leyendas negras en contra de la hispanidad. Principalmente, voy a aclarar al comienzo que la exposición que voy a hacer en este caso va a ser lo más acotada y resumida posible, no va a ser muy largo, y voy a tratar de omitir hacer muchas referencias o excederme en las referencias a los documentos. Todo lo que es este tema de la conquista de América, que es en lo que me voy a centrar, está vastamente documentado y comentado a lo largo de los últimos siglos, que hay autores como, desde ya recomiendo, Rómulo Carbia, en Historia de la leyenda negra hispanoamericana, que se puede conseguir, no es muy difícil de conseguirlo, para quien quiera profundizar en las fuentes de los documentos. A lo que voy, este es un estudio muy exhaustivo en cuanto a lo que es todo lo que se escribió sobre la leyenda negra. Entonces, haciendo esa aclaración, que por el hecho de que por ahí algunos ya está versado en este tema y se olvidó de esto, no aclaró esto otro, o, bueno, es nada más por una cuestión de tiempo, es muy amplio, y entonces es mejor dejar el tema de los documentos para un estudio pormenorizado que lo hagan individualmente. Primeramente, vamos a hablar de lo que es la hispanidad, ya que es hispanidad y leyendas negras. La hispanidad está compuesta, como lo pongo aquí, con un conjunto de valores, creencias que unen a las diversas naciones conquistadas por España. Es decir, la hispanidad es como un nexo, un vínculo que une a las naciones donde España ha evangelizado, ya que el fundamento central de lo hispano es lo católico. Y vamos a ver ahora, en el transcurso de esta disertación, cómo es justamente el motivo principal que fomenta la leyenda negra es atacar lo católico. Es decir, lo importante de la leyenda negra no es liberar, sino que es descatolizar todo lo que fueron los dominios españoles, ya que España llegó a ser uno de los imperios más grandes de la historia y por lo tanto también consiguió con ello muchos enemigos a lo largo de su imperio. Aquí podemos ver un pequeño mapa de más o menos cuáles eran los dominios del Imperio Español hacia el año 1581, tiempo donde se encontraba unificada lo que es España y Portugal bajo el reinado de Felipe II, y que abarcaba toda la zona de la parte de América hasta Norteamérica inclusive, llegaba a África, a los territorios italianos, hasta las Filipinas en este otro lado. Por eso era conocido, como tenía tierras en todos lados del globo, como el imperio donde nunca se ponía el sol, porque siempre en alguna parte del imperio era de día, ya que daba la vuelta al mundo. Entonces, teniendo más o menos un concepto de a qué se refiere lo que es hispanidad, como ese conjunto de valores que se basan en el catolicismo, que era la fibra central de todo lo hispano y que es lo que después se combate a lo largo de estos últimos siglos, vamos a ver en qué consiste entonces la leyenda negra. Lo puse aquí, que es el conjunto de relatos, libros, sátiras, dibujos que fueron planificados contra el Imperio Español y la Iglesia Católica para mostrarlo básicamente como monstruos. Todo lo que hizo España en el mundo y por ende la Iglesia, porque es muy importante siempre resaltar por eso lo que es la hispanidad. España era asimilado a la Iglesia. España igual Iglesia. Entonces atacar a España era atacar la Iglesia. No había diferenciación en ese sentido para los enemigos de España. Y consistía no solamente en libros, por eso pongo también, son sátiras, dibujos, se hacían obras de teatro, no era nada más difundir un panfleto, había otras clases de demostraciones
la clase artística que buscaban crear una idea, un concepto en la gente negativo de lo que era España y su obra en el mundo. Tenemos, por ejemplo, las obras de teatro que se hacían en Inglaterra, atacando a la Iglesia y a España. En la zona de Flandes se solían hacer dibujitos burlones contra Felipe II, contra Carlos V, siempre tratando de ridiculizar todo lo que implicaba lo español y lo católico, lo cual siempre fue tachado por los enemigos de España como atraso, como incultura, ignorancia, opresión, todos los epítetos que se puedan pensar de manera negativa. La leyenda negra va más allá de lo que es la conquista de América. Tenemos varios tópicos. Como habíamos dicho, la cantidad de enemigos que tenía España buscaron manchar toda su obra. Entonces, además de lo que es la conquista de América, se habla dentro de lo que son las leyendas negras, la expulsión de los judíos, la cual sería una muestra más de esa intolerancia, de ese fanatismo que tenían los españoles, que llegaron a expulsar a los judíos porque eran judíos, básicamente lo que ellos decían, eran racistas, xenófobos. La Inquisición española, que ese es un gran tema tratado sobre todo en Europa, en la misma España, con la cual se ha manchado el actuar de los tribunales inquisitoriales que se formaron con los reyes católicos, y donde se lo trata, bueno, la Inquisición también como básicamente un grupo de gente que andaba quemando y torturando a otras personas por el hecho de no ser católicos, lo cual es falso, totalmente falso también lo que respecta a la Inquisición española, ya que era el tribunal más ordenado que había en la época, era muy prolijo. Las documentaciones de la Inquisición española se encuentran hasta el día de hoy en los archivos en España, todos los procesos que tuvieron, no existieron ahí esos abusos que se le imputan, ni siquiera, inclusive delincuentes comunes trataban de blasfemar para que de esa manera poder ser tratados en los tribunales inquisitoriales, que eran más justos que los tribunales laicos o los tribunales del Estado, del reino. El tema de la tortura también era algo muy común en la época, o sea, hoy en día se lo muestra a las máquinas de tortura como si fueron creadas por la Inquisición, lo cual es totalmente mentira. Al contrario, la Inquisición fue uno de los elementos fundamentales para disminuir y terminar incluso con las prácticas de tortura. Fue todo lo contrario a lo que se quiere hacer creer. Incluso en Perú se ve el Museo de la Inquisición y muestran las máquinas de tortura de la Inquisición, y eran máquinas de tortura normales. O sea, ¿por qué le ponen que es de la Inquisición? Igual que en Roma hay otro tribunal hay otro museo de la Inquisición que no tiene nada que ver con lo que era la Inquisición en sí misma. O sea, eran máquinas que habrán sacado de cualquier lugar, y estas eran las máquinas que usaba la Inquisición, le dicen. En el Río de la Plata ni siquiera había máquinas de tortura. O sea, cuando en 1813 se abuelen los tormentos, se suprimen, se hace una quema simbólica, se mandan a quemar los instrumentos de tortura. El gran problema es que no había en el Río de la Plata instrumentos de tortura. Entonces lo que hacen es quemar sillas, mesas, de manera simbólica. O sea, hacían payasadas porque no había otro. Y como veremos, hacen esto porque la leyenda negra, tanto de la conquista, fue también utilizada en la independencia como uno de los fundamentos. Por eso vamos a ver cómo a lo largo de la historia no solamente los enemigos europeos, sino también americanos de todo el orbe de España lo han utilizado. Y el tercer tópico de la leyenda negra es en la cual voy a hacer énfasis, que es la conquista de América. Es ese periodo del descubrimiento en 1492 hasta la expulsión del Imperio Español de estas tierras, que se produce durante el siglo XIX. Entonces, la leyenda negra con respecto a la conquista es un juicio indiscutido. Por eso es que normalmente no se suele discutir esto. Es como que cuando va a la facultad te lo ponen como un hecho incontrovertible, normalmente aceptado sin indagar en su origen. Es como, por así decirlo, es un conocimiento vulgar. No se busca de dónde sale esa leyenda negra, o mejor dicho, ese supuesto genocidio en lo cual consistiría, ¿no es cierto?, esta leyenda.
España dice conquista América haciendo alarde de una sistemática crueldad y una opresión sin medida. O sea, ellos decían que los españoles vinieron a América pensando en aniquilar a todo ser viviente y robar todos los recursos que podían, lo cual es totalmente falso y solamente sobrevive, como había dicho, en el conocimiento vulgar, que incluso hay gente estudiosa en las facultades que sigue con esas concepciones vulgares porque no se ha tomado el trabajo de indagar sobre este origen. Se lo toma como algo indiscutido. Es el nuevo analfabetismo, y hay hoy en día analfabetos con estudios. Entonces esta es una pequeña representación de cómo se imaginan que fue el descubrimiento de América, con los españoles matando los aborígenes, mientras que el sacerdote, como de una manera hipócrita, está con una cruz ahí sin hacer nada, riéndose, y cómo en realidad fue el descubrimiento y la conquista de América, en donde los españoles llegan y encuentran que los propios aborígenes se estaban matando entre ellos. O sea, no necesitaban ellos venir a matar porque ya había una guerra y una opresión constante entre los propios nativos. Fue lo que ocurrió en México con el famoso Cortés, que Cortés llegó con unos pocos cientos de hombres, algunos hablan que eran 300, y los aztecas eran miles, entonces él no pudo haber conquistado el imperio con 300 hombres. Fue justamente el sometimiento, la tiranía que ejercían los aztecas sobre las otras tribus, que eran un montón de tribus que estaban en esa zona, la que llevó a esas tribus unirse a los españoles en contra de los aztecas. Entonces los españoles vinieron a dar como una unidad moral a un montón de pueblos que se sentían oprimidos y que eran esclavizados, porque literalmente eran esclavizados, que los llevó a sublevarse en armas en contra de sus esclavizadores, en contra del imperio azteca. El imperio azteca, cuando ocupaba un pueblo, normalmente tomaba prisioneros para hacer los sacrificios humanos y también para tratar de utilizarlos como soldados en contra de otras tribus. Eran obligados a luchar contra otras tribus. Eran dueños absolutos, era una concepción de esclavitud similar a la que tenían los griegos, en donde el esclavo era un objeto, entonces ellos instrumentalizaban, que es otra gran cuestión cuando se habla, por ejemplo, del robo de las tierras que se le suele decir a España. Las tierras, los aborígenes no tenían una concepción de propiedad privada como tenemos los cristianos. Es decir, al contrario, España, en vez de robar la tierra, fue la que introdujo ese concepto de propiedad privada en los aborígenes, ya que la tierra le pertenecía al más fuerte, al cacique, que era el que tiranizaba a los que estaban abajo. No existía la propiedad. Y vemos el sinsentido de cómo se instrumentaliza la leyenda negra en contra de la fe y en contra de España, de que quienes ni siquiera creen en la propiedad privada, como son los sectores comunistas, están defendiendo la propiedad privada porque están diciendo de que le robaron la tierra a los aborígenes. Entonces, hay muchas contradicciones en ese sentido. Aquí vemos a Fray Bartolomé de las Casas, que fue el principal instrumento utilizado por todos los propagandistas a lo largo de la historia en contra de España. Bartolomé de las Casas, como más adelante hay también unas diapositivas que lo explican, fue un sacerdote español que llegó a América más o menos en 1502, o sea, 10 años después de la conquista. Se ordenó en 1510, 1512. Las fechas no suelen ser muy exactas, o sea, hay autores que por ahí hablan de 1510, otros en 1512, pero tampoco son de gran trascendencia en el sentido de que no hay mucha diferencia en el tiempo. Y Bartolomé de las Casas, también apodado como el apóstol de los aborígenes, comenzó entonces desde 1514 a hablar en contra de los excesos que habían en contra de los aborígenes. Porque si hay algo lo que nunca se niega es que hubieron excesos, que hubieron injusticias en América, las hubieron, de que hubieron adelantado conquistadores que incumpliendo la ley cometieron crímenes, las hubieron, pero lo que sí se niega, y esto es justamente lo que tira la leyenda negra,
se niega que ese fue la idea original de España. España jamás fomentó, por eso de manera sistemática, como se había dicho antes, la crueldad ni el genocidio. España nunca tuvo la idea de venir a matar. Y si hubieron algunos adelantados que cometieron crímenes, lo hicieron en contra de la ley. Entonces, cuando uno deja sentado esto, incluso con la prueba de los documentos, de cómo fue legislando España en todo lo que es la protección del aborigen, lo que suelen decir, bueno, es cierto, la teoría es muy linda, pero en la práctica no se cumplió nunca, te dicen. En la práctica fue otra cosa. Pero haciendo esto ya ellos digamos, niegan el primer axioma o principal axioma de la leyenda negra, que es que fue una matanza sistemática, planificada desde España. Sin embargo, decir que no se cumplía en la práctica como para desprestigiar a España tampoco vale por el hecho de que España siempre luchó para que se cumpla. Es como decir que el Código Penal no sirve porque igual siguen robando y siguen matando. Los crímenes se cometen pese a las prohibiciones legales, y siempre el deber de todo gobernante es buscar reprimirlos, lo cual hizo de una manera muy diligente la corona española, ya que son muchos los casos en donde constantemente estaban enviando los veedores reales y realizando los llamados juicios de residencia, en los cuales se investigaba cuál fue la actuación de cada funcionario que ellos tenían aquí en España, en América. Es decir, España siempre buscó que se cumpla la ley y generalmente eran castigados. Aquellos que cometían exceso sufrían los castigos de la corona, que iban desde las multas, la expropiación de todos sus bienes y hasta la cárcel, y esto se cumplía. También tenían otra clase de, por así decirlo, de defensas para evitar los abusos, como por ejemplo que los virreyes no podían tener tierras a nombre de ellos en los lugares donde estaban, para evitar que, como él era el jefe, empiece a acción de India en la historia, ¿no? de la evolución legal que tuvo el régimen indiano, ya que todo lo que fue la conquista fue evolucionando no en un sentido, como decía el conferencista de ayer, de profundizándose como el libro de papiro, sino evolucionando, de cambiando en este sentido. No es homogéneo, o sea, estamos hablando de 300 años. No hubo un solo criterio, un solo gobernante que estuvo realizando o dirigiendo esta campaña. Fueron muchos, cambiaron muchos hombres, entonces es ilógico pensar que fue lo mismo durante 300 años. No fue lo mismo los reyes católicos, no fue lo mismo Carlos V o Felipe II, y no fue lo mismo mucho menos los Borbones que vinieron después en cómo administraban estas tierras. Entonces no se puede hacer tampoco un juicio unánime de todo, metiéndole a todos en la misma bolsa. Cada tiempo tuvo sus circunstancias caracterizantes. Bueno, estos son datos biográficos nada más de las Casas, que fue un religioso español que vino en 1502. Dicen que fue también el primer sacerdote ordenado de América. Y respecto a los sacerdotes también, como un dato interesante, no se sabe mucho quiénes fueron los primeros que vinieron. Con Colón, en el segundo viaje, dice que mandaron aproximadamente 12 religiosos, entre ellos un tal Fray Buil, otro Fray Ramón, pero se conocen así más que nada los nombres y que eran de un monasterio del norte de España, pero no se sabe mucho más de la vida de estos religiosos. Además, Fray Buil era uno de los que se quejaba mucho de la administración que hacían los colones aquí en estas tierras de América, y que luego hay un juicio luego en contra de los colones porque se decía que ellos eran muy arbitrarios y cometían muchas injusticias. Los colones se defendían diciendo de que siendo ellos gobernantes y estando tan lejos de la corona, tenían que tener un gobierno muy fuerte para evitar sublevaciones y tener controlada a la gente. Porque además hay que tener en cuenta, digamos, muchos de los malos tratos, es cierto, se daba por las circunstancias de la lejanía y las dificultades que había. Venir a América no era como hoy en día, que podés tomarte un avión, un crucero, era un viaje de mucho tiempo en el mar y llegar a una selva. No tenían acá infraestructura, no había nada. Entonces tenían que, muchas de esas circunstancias llevaron a algunos excesos en los adelantados.
Bueno, entonces tenemos que denunció las injusticias sobre los aborígenes desde 1514. En el 43 fue nombrado obispo de Chiapas, en México. O sea, Fray Bartolomé llegó a ser obispo. Y en 1542 es cuando escribe la brevísima relación sobre la destrucción de las Indias, que justamente esa es su obra cumbre, que va a ser difundida en los próximos siglos hasta el hartazgo de diversas maneras, con distintos títulos, porque se nota el sentido propagandístico al difundir la brevísima, sobre todo cuando le cambian el título. No lo difunden como la brevísima relación de la destrucción de las Indias. La difunden con títulos súper largos, algo así como La tiranía española en las tierras conquistadas con sangre, siempre con un título dando a entender ya de entrada como un pequeño resumen de lo que ellos van a querer dar a entender. Fray Bartolomé de las Casas hace primeramente una gran exageración de los excesos. Como habíamos dicho, hubieron excesos, hubieron injusticias. Pero Fray Bartolomé de las Casas lo que hace es exagerar y generalizar de que las matanzas se realizaban constantemente y en toda América, no solamente en un lugar o en un momento. Es más, el libro, la brevísima, peca justamente también por ser súper ambiguo, súper vago. O sea, él no dice, en tal fecha fulanito de tal hizo esto en tal lugar. Él habla muy en general, muy en vago, no da nombres, nada más se refiere al gobernador a veces y a un tal Juan de Garay en México, pero jamás es específico. Y luego voy a citar algunos fragmentos de la brevísima para corroborar cómo es que incluso él habla de, no, yo le conozco, pero no da los nombres. Y además se nota, es evidente cómo él exagera las brutalidades. Fray Bartolomé de las Casas pinta al español más o menos como un demonio acá en la tierra. Como si la conquista de América fue algo totalmente nunca visto. Y a diferencia de las otras conquistas que hubieron en otros lugares del mundo, acá en medio hombre llegaron verdaderos demonios a torturar sádicamente a todo ser humano viviente. Incluso, como dice acá, que vinieron a despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas, ni leídas, ni oídas maneras de crueldad. Esas son las palabras con las que él trata de, digamos, básicamente de resumir qué fue lo que hizo España en esos 40 años que él estuvo acá. Solamente vinieron a eso y me dejaron de despedazar, matar, angustiar, afligir, atormentar. Es una exageración enorme, digamos, la que realiza. Acá vemos también cuál es la prueba que ofrece él, a él mismo. O sea, él cita nada más que otros 2 testimonios que eran cartas que le habían dirigido al rey de España, y básicamente la prueba de todas las matanzas de las que él habla es el yo vides, dice él siempre. Yo vides todas estas y otras muchas cosas. Yo he visto, dice él. Entonces los enemigos de España le vino genial. ¿Por qué? Primeramente porque era como una confesión de parte, porque no estamos hablando de un inglés. Era un español el que estaba diciendo esto. Y encima un español religioso. Y encima un obispo. Entonces decir yo vi era prácticamente un juramento. O sea, un pecado, si mentía, como pecado mortal. Entonces lo utiliza por esa veracidad. Como utilizarlo como una confesión de parte. Y además, porque como era religioso, no podía decir yo he visto de manera tan liviana y tan fácil. Esto incluso al utilizarlo entonces, sobre todo los no católicos que lo utilizaban para atacar a la iglesia, era como reconocer a la dignidad que tenía un sacerdote o un obispo. Estaban reconociendo que no podían mentir o le estaban, digamos, halagando de alguna manera la virtud y la piedad que tenían, sin darse cuenta, porque ellos eran totalmente anticatólicos los que difundían la brevísima. A veces también, como dice ahí, es lo que indica es el año en que inicia alguna masacre, cuando llegan a esas tierras. Pero ahí termina la especificación de lugar y tiempo. Otros que vieron la conquista, estos son nada más a modo enunciativo: Gonzalo Fernández de Oviedo, en Historia General y Natural de las Indias; Fray Diego de Landa; el adelantado Pascual de Andagoya; Fernando de Alba
Ixtlilxochitl, que no sé cómo se lee, pero que fue también uno de los, ya fue, digamos, uno de los que nació como de un matrimonio mixto, que hubo entre españoles e indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, que también ha realizado obras sobre el tema. Toribio Benavente, apodado Motolinía, que significa algo así como que vive de manera frugal, era una persona que vivía con muy pocas cosas en la pobreza. Motolinía creo que es el idioma quinto incluso ese término, porque era un apodo que le dieron los aborígenes. Francisco López de Gómara, Pedro Ciesa de León, Alonso de Zorita, Jerónimo de Mendieta, Jerónimo Benzoni. Y estos son solamente ejemplos, hay otros muchos que también escribieron y se quejaron incluso de abusos, porque muchos de estos se quejaron de los abusos, pero que a diferencia de Fray Bartolomé de las Casas, ellos eran concretos. O sea, fulano se quejaba porque en tal lugar menganito hizo esto. Entonces nunca generalizaron, y por eso es que también nunca fueron difundidos como si fue Fray Bartolomé. O sea, ¿por qué Fray Bartolomé fue difundido a diestra y siniestra por todo el orbe y no esta cantidad de otra gente que también hicieron testimonios de lo que vieron en América? Porque no les servía a los fines de la propaganda. Estos no mostraban a los españoles como demonios encarnados que vinieron a matar a todo ser humano, sino que los mostraban como lo que eran hombres comunes y corrientes, que como tal tenían defectos, pero que no era la intención sistemática de España venir a cometer crímenes. Por eso es que aquellos excesos o crímenes que se cometieron en América lo fueron por la condición de hombres que eran y no por la conquista. Y fueron excesos entonces además que no estaban exentos ningún otro imperio. Por eso condenar de manera exclusiva, como lo hacen hoy en día, a la conquista española, es también parte o otra evidencia, otro inicio de esa propaganda que fue utilizada en contra de España. O sea, fue nada más que una propaganda, no fue algo serio, no fue algo verídico, no fue algo pensado, porque inclusive la primera historiografía sobre lo que es la conquista de América en el siglo XVII se basaba práctica y exclusivamente en Fray Bartolomé de las Casas. Todos los historiadores que condenaban la conquista tenían como única fuente a Fray Bartolomé de las Casas, no citaban prácticamente a otros autores. Y bueno, Jerónimo Benzoni, por ejemplo, era colaborador de Teodoro de Brie, que fue después, ahora vamos a hablar de él también, de Teodoro de Brie, uno de los primeros y principales y más importantes difusores de la leyenda negra. Pero Benzoni nuevamente, cuando él escribe, porque él estuvo en América, habla nuevamente de excesos en determinadas zonas nomás. No se extiende ni generaliza como lo hizo Fray Bartolomé de las Casas, llegando al absurdo y al ridículo. Porque ahora vamos a leer algunas partes de lo que fue la brevísima, junto con las ilustraciones que hace ahora el siguiente autor. Ahí, Teodoro de Brie. Teodoro de Brie estaba muy en contra de España, porque él era de la zona de los Países Bajos y de Flandes, que se querían independizar de España en el siglo XVI. Fue un orfebre, grabador, autor y coautor de libros ocultistas y de historia de América. Entonces él básicamente tenía una editorial y hacía dibujos. Él también justamente se difundió mucho las ilustraciones que realizó Teodoro de Brie y que difundió desde Frankfurt, porque él fue expulsado de Flandes por los españoles, y comenzó entonces a difundir toda la leyenda negra en contra de aquellos que él consideraba estaban oprimiendo su país de origen. Esta obra lo continuaron después sus hijos también. Acá podemos ver las láminas con las que él había hecho su edición en la segunda mitad del siglo XVI, que lo difundían entonces desde Frankfurt, y principalmente con fines políticos. Este primer periodo fue con fines políticos lo que hicieron los de Flandes, porque lo que querían era evitar la dominación española sobre el territorio que estaban ocupando en esas tierras ahí de Flandes y de los Países Bajos. Entonces querían concientizarle a la gente que los españoles eran malos y que no se identifiquen con España. Si bien cambiaron por eso, Fray Bartolomé hizo una crítica como a los malos cristianos.
ellos buscaron perfilarlo como a los españoles, o sea, trataron de darlo esa imagen más político. En esta ilustración podemos ver de dónde la sacaron, porque algunos dicen que las ilustraciones de Teodoro de Brie fueron exageraciones. Sin embargo, él no hizo más que retratar lo que decía Bartolomé de las Casas. Entonces, por ejemplo, esta escena fue tomada del siguiente fragmento. Tomaban a las criaturas de los pechos de las madres por las piernas, dice, y daban de cabeza con ellas en las peñas, que podemos ver ahí al conquistador con el bebé en brazos, digamos, dándole contra el muro. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando. Otro dice que los tiraban al agua y se burlaban de esto. Otras criaturas metían en la espada con las madres juntamente, o sea, los atravesaban juntos con sus madres, y todos cuanto delante de sí hallaban, dice. Después, en cuanto a estos ahorcados, hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, aquí podemos ver 13 personas ahorcadas, a honor y reverencia de nuestro Redentor y los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. O sea que además de ahorcarlos, como podemos ver, los estaban quemando aquí abajo. Esa es la escena dantesca que da la primera lámina. Y que escenas de crueldad como estas se extienden por todo la brevísima y por las 17 ilustraciones que hizo Teodoro de Brie. Aquí podemos ver la segunda lámina, en donde hay una persona siendo asada sobre una parrilla. Que esto ahí dice: otros y todos los que querían tomar a vida, o sea, los que querían dejar en vida, cortábanle ambas manos y de ellas llevaban colgando, y decíanle: andad con cartas, conviene saber, es decir, llevar las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. O sea, acá muestra cómo le cortan las manos y luego los largaban al monte vivos, sin manos, para que le digan a los otros lo que les esperaba cuando les encontrasen. Comúnmente, dice, mataban a los señores y nobles, o sea, a los caciques, a los jefes. De esta manera, dice, hacían unas parrillas de varas sobre horquetas, que serían esa parrilla, y atábanlos a ellas y poniéndolos por debajo fuego manso, o sea, fuego débil, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas, o sea, para que mueran despacito. Por eso, lo habíamos dicho, lo pintan como sádicos, como demonios, como personas que venían a torturar y se deleitaban de esa tortura. En otra parte, que tiene que ver con esta quemazón despacito, como él dice, una vez vive, como dijimos, él se basa en su testimonio, que él vio todo esto, que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 principales señores, y aún pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros, o sea, era un festín de caciques quemándose despacito, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen, y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba, y sé cómo se llamaba, y aún sus parientes conocí en Sevilla, pero no da el nombre, y él parece que miraba muy tranquilamente, no quiso ahogarlos, antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen. Entonces este tipo era tan demoníaco que no quiso matarlos rápido, entonces simplemente trató de callarlos metiéndole palos en la boca, y atizóles el fuego hasta que se asaron despacio como él quería. Entonces él quería que sufran. Yo vi, dice, todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas. Entonces el testimonio de la casa es esa, él se pone como testigo de todas estas crueldades que él dice que vio y que encima dice que ocurrieron en toda América, pese a que no estuvo en todos lados. En la lámina 3 podemos ver una casa quemándose, a lo que pareciera ser aquí un cuerpo colgado. Aquí llegó una vez el gobernador, dice, que gobernaba esta isla. Sin genérico, no da nombre, no especifica qué lugar. Con 60 de a caballo y más 300 peones, que los de a caballo solo bastaban para asolar a toda la isla y tierra firme. Llegáronse más de 300 señores a su llamado, seguros, de los cuales hizo meter dentro de una casa de paja muy grande los más señores por engaño, y metidos los mandó prender fuego y quemaron vivos.
O sea, que dice que los engañó a los aborígenes para que entren en la casa y luego los quemó vivos. A todos los otros alancearon y metieron a espada con infinita gente. Y a la señora Anacaona, que sería esta, por hacer la honra, la ahorcaron. Entonces dice que otra escena de la que él pinta, pero que nuevamente no da especificaciones del lugar, Aparte dice que con 60 mataron a todos y dice que hay infinita gente. O sea. Claro, no tiene... Por eso es que incluso la leyenda negra comenzó a ser mayormente cuestionada en el llamado siglo de las luces, en el siglo XVIII, en el 1700, porque aún los racionalistas, por el hecho de ser racionalistas y no ser católicos, se dieron cuenta de que esto eran exageraciones. El mismo Voltaire duda de esta clase de atrocidades. O sea, ni siquiera fue necesario que venga un nuevo Santo Tomás para darse cuenta que esto era totalmente irreal. Y la importancia de estas láminas es que le permitía a la gente que no sabía leer también darse una idea de qué es lo que ocurrió en América por los malvados y endemoniados españoles. Luego está la lámina 4, que dice: atado al palo, aquí podemos ver una persona siendo quemada y a un sacerdote con el crucifijo enfrente, decíale un religioso de San Francisco que allí estaba algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído, lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, que iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, dice el que estaba siendo quemado, el aborigen, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más pensar, que él no quería ir sino al infierno por estar donde no estuviesen aquella cruel gente. O sea, que él quería irse al infierno con tal de no ver más cristianos. Así es como lo pinta Fray Bartolomé. Luego está la lámina 5. Nuevamente vemos una escena aquí de tortura, donde le están quemando las plantas de los pies. Entre infinitas maldades, dice, dándole un cacique o señor de su voluntad o por miedo, 9.000 castellanos, no contesto con esto, prendieron al dicho señor y átanlo a un palo sentado en el suelo, y extendidos los pies, ponenle fuego a ellos para que diese más oro. O sea, lo estaban torturando para que diga dónde había más oro. Y él envió a su casa y trajeron a otros 3.000 castellanos, tornándole a dar tormentos. Y él, no dando más oro porque no lo tenía o porque no lo quería dar, tuviéronlo de aquella manera hasta que los tuétanos le salieron por las plantas y así murió. Se dice que lo mataron quemándole los pies. Luego está esta otra escena, que es la lámina 6. Dice: a todos los señores, que eran más de 100 y que tenían atados, mandó el capitán quemar vivos en palos hincados en la tierra. Pero un señor, y quizás era el principal y rey de aquella tierra, pudo soltarse y recogióse con otros 20 o 30 o 40 hombres al templo grande que allí tenían, el cual era como una fortaleza que llamaba Dú, y allí se defendió gran rato del día. Pero los españoles, a quien no se les ampara nada mayormente en estas gentes desarmadas, pusieron fuego al templo y allí los quemaron, dando voces: oh malos hombres, ¿qué os hemos hecho? ¿Por qué no más nos matáis? Andad a México, iréis donde nuestro universal Señor Moctezuma de vosotros hará venganza, nos hará venganza. Ahí muestra otra escena, entonces, donde llegaron a un pueblo y los mataron a todos quemándolos. Lo cual, todas estas escenas que se van prolongando a lo largo de las láminas de Debris, que por una cuestión de tiempo vamos a verlas nada más. Aquí muestra una escena donde llegan los Cortés a... No, este no era... A ver, ¿esta escena quién era? La lámina número 7. Muestra que los españoles llegaban a hablar con unos aborígenes. A ver, acá. Sí,
Sí, tiene que ser Cortés, porque dice, de Cholula caminaron hacia México, y enviándoles el gran rey Moctezuma millares de presentes y señores y gentes y fiestas al camino, y a la entrada de la calzada de México, que es a 2 aguas, envióles a su hermano. Bueno, muestra un encuentro, digamos, de los españoles hacia México. Luego otra matanza con Moctezuma, otra matanza en otro pueblo. Acá decía de que los españoles le hacían comer carne humana a los aborígenes porque no les daban de comer, los esclavizaban, y aquí vemos cómo están cocinando gente y allá hay una especie de comercio de carne humana, lo cual también es falso, sobre todo por el hecho de que no necesitaban a ningún español para comerse entre ellos porque se comían siempre. Más escenas de tortura. Acá dice que era una mujer que cuando vio que llegaban prefirió ahorcarse junto a su hijo ahí atado en sus piernas antes de que lleguen los españoles. O sea, los aborígenes se suicidaban directamente cuando venían los españoles, de tanto terror que ellos causaban. Y bueno, ahí seguimos viendo las torturas, las masacres. Pero eso es totalmente falso, porque claro, más allá de que se tomaba mucho trabajo para las torturas y van a hacer un viaje tan largo para eso, se supone que si vienen y conquistaban, estos no tenían noticias. Claro. No era que entraban a Google, mirá, vienen los españoles, no tenían anoticiamiento de esto. Entonces se van a matar antes que si no los conocían. Claro, pero además fue también otro el espíritu de lo que fue la conquista, que vamos a hablar ahora en la segunda parte, que fue el sentido misional de la conquista de América. En ese sentido me guié por Vicente Sierra, un historiador argentino muy bueno. Es decir, ¿qué es lo que hizo España al final acá en este lugar? Pues ahora estamos viendo lo que dicen que hizo España. Sí. Entonces mentía, ¿dónde fue? Claro, él directamente mentía. Y llegó a Obispo. Llegó a Obispo, sí, de Chiapas, porque el rey lo tenía en gran estima. Él era un tipo de la corte de España. O sea, él estuvo mucho tiempo allá en la corte, tenía mucha influencia, mucha llegada, porque los reyes siempre tomaron muy en serio y muy en cuenta todas las denuncias. O sea, imagínate, te llega vos el dicho de están quemando vivo a todos los aborígenes que eran vasallos de la corona. Entonces, al rey era una cuestión que lo impresionaba mucho, sobre todo porque eran reyes, y hay que tener muy en cuenta también, que eran reyes que tenían una gran conciencia religiosa. O sea, para comprender este momento histórico tenemos que ubicarnos en el momento histórico. No era ni Macri ni Cristina, eran tipos que se preocupaban por la salvación de su alma, tenían verdaderos problemas de conciencia en cuanto a su obrar. Por eso, y además el sentido de toda la conquista era la conversión de los aborígenes, y no a través de la fuerza. Y además, ¿de qué le iban a servir a esta tierra con todos los aborígenes muertos? Ellos venían a poblar. Esto se explica y se ve en el hecho de que ellos vinieron y no hicieron nada más factorías o industrias explotadoras de minerales para llevárselos. Ellos vinieron y hicieron ciudades. Vinieron y poblaron, y no solamente los lugares ricos en minerales preciosos. Hicieron ciudades en Santiago del Estero, hicieron ciudades en Corrientes, hicieron ciudades en lugares donde no hay oro y plata, así como se suele pintar que venían a robar. ¿Y por qué la mentira de Fray Bartolomé de las Casas entonces? Entonces eso es algo discutido. Hay una cuestión que es importante. Sí, es una cuestión discutida. Lo que lleva la mayoritaria dice que Fray Bartolomé lo hacía, exageraba de esa manera, porque ante los excesos que sí habían, él quería que el rey sea contundente en su accionar. Entonces él, exagerando como lo hacía, esperaba que el rey tome medidas fuertes para de esa manera terminar con los excesos que había. Pero Fray Bartolomé de las Casas era un judío falsamente convertido. Hay quienes dicen eso, sí. Hay quienes dicen. Cristo judío. Bueno, pero por eso hay distintas posturas sobre por qué lo hizo. Normalmente se suele decir que él no lo hizo en contra de España a propósito, sino que él lo que quería era fomentar el sentimiento español para la defensa del aborigen. Otros dicen incluso que estaba loco, directamente. Pero ahí se pasó un poquito de... Claro, porque, claro, ¿Qué hizo él? Y verlo y escribirlo. Por eso. Era un Cristo judío. Y después, acá vemos los explotadores de la leyenda. Como había dicho ya al comienzo, la independencia de Flandes,
que fue la segunda parte del siglo XVI y los comienzos del XVII, que fue justamente donde tuvo el gran impulso con las ilustraciones de Teodoro de Brie, las ediciones muy famosas de Frankfurt de 1597 y las siguientes ediciones que tuvo también al comienzo del siglo, de todo este siglo XVII. Luego los reformados, que eran los protestantes, Lutero 1517, o sea, durante, como vimos, la leyenda negra comenzó a difundirse en la segunda mitad del siglo XVI, pasado 1550, ya había una fuerza protestante importante en Europa, la Inglaterra ya se había hecho el cisma, entonces tenían, digamos, los reformados la intención de difundir esta leyenda por el hecho de que, como había dicho al comienzo, ellos asimilaban España con la Iglesia. Entonces los reformados, los protestantes, difundían esta leyenda negra para poder atacarle a la Iglesia más que a España, y que luego de la independencia de Flandes, y a excepción de los inconformistas americanos, que es la independencia, toda la difusión que tuvo la leyenda negra fue en contra de la Iglesia y de la fe, no más tanto con fines políticos en contra de España. Esto se evidencia nuevamente, como hemos dicho, a través de los títulos muchas veces. En el año 1933 había una edición en alemán titulada de la brevísima, titulada Bajo el signo de la cruz, con claro indicio, digamos, de querer unirlo con la fe a estas matanzas. Los reformados entonces, como había dicho, en Inglaterra se realizaban sátiras, se realizaban obras de teatro, lo difundían desde las prensas alemanas, en las zonas alemanas, y también lo llevaban por todo el mundo. Luego los ingleses, ¿no?, que hicieron su imperio, comenzaron a difundirlo también por todo el orbe. Los inconformistas americanos, antes, durante y después de las independencias del siglo XVIII, lo utilizaron también como uno de los fundamentos de la emancipación de América, de la dominación española, donde ellos básicamente tachaban de que todo el tiempo en que España estuvo acá en América cometió crímenes y fueron oprimidos. Entonces había llegado la hora de tomar la rienda del propio destino en contra de un gobierno tiránico. Incluso en esta parte de los reformados, el propio Felipe II, que fue el hijo de Carlos V, que fue el que estuvo en esa segunda mitad del siglo XVI, sufrió también los acosos de la leyenda negra, porque lo tachaban a él también como un monstruo, y le hacían dibujitos de burla en toda la zona europea, lo difundían en contra de la persona del monarca. Y también con respecto a los reformados, hablan mucho de ellos, no solamente de la parte de América, sino también de la Inquisición, porque los protestantes son los primeros que dicen que eran quemados por ser herejes. Incluso esto lo cuenta Antonio Caponeto, que también tiene un libro que se llama Hispanidad y Leyendas Negras, que una vez encontró un panfleto en la calle de una iglesia protestante en donde decía que Torquemada, que fue un gran inquisidor durante el tiempo de los reyes católicos, se divertía o disfrutaba oliendo el olor de los protestantes quemados. Y dice algo totalmente ridículo por el hecho de que Torquemada vivió antes de la Reforma. Entonces, Torquemada nunca pudo haber hecho algo sádico con los protestantes porque no había. Y el último, los liberales. Los liberales que, como también lo había dicho, veían atraso en todo lo hispano. O sea, ellos, España igual catolicismo, igual retrógrado, el liberal. Además, obviamente, de que acá se va a sumar otra concepción, otro mito, que es la del hombre bueno por naturaleza. Los liberales sostienen, ¿no es cierto?, que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces los aborígenes que estaban en estado de naturaleza eran buenos. De ahí donde más surge, ¿no?, que también eran seres angelicales, que los españoles vinieron y los masacraron a todos. Ellos tenían buena voluntad, ¿no? Ellos, como decía Fray Bartolomé, le decían que vengan, ellos venían. Eran muy, muy ingenuos, lo que eran totalmente ajenos a la realidad por el hecho de que eran muy belicosos. La mayoría de las expediciones que mandaba España al comienzo no terminaban bien. Y una de esas expediciones fue, por ejemplo, la de Cabeza de Vaca, que fue el que encontró las cataratas. El primero dirigió una expedición hacia el norte para explorar Estados Unidos, actual Estados Unidos. Ingresó por la zona de la Luisiana, que está un poco al lado de Florida, y se perdieron durante un par de años. Sobrevivieron solo 4 a la expedición, recorrieron 16.000 kilómetros a pie, apenas llegaron vivos a México, donde ya estaban las poblaciones españolas, y todo el resto había muerto en el camino. Eran expediciones muy, muy peligrosas. O Solís en el Río de la Plata, Gaboto, todo corría muchos riesgos.
hubieron muchos que murieron, ya sea o por las incontingencias y las dificultades del terreno, como habíamos dicho, en la selva, no había carreteras, no había, incluso no había ningún sistema de, no es que iban a ir a comprar alimentos en la esquina, no había, lo que no traían, lo que no se amañaban para sobrevivir morían. Y Cabeza de Vaca, no conforme ya con toda la travesía que tuvo, salió en otra expedición hacia el Río de la Plata y llegó hasta las cataratas. Cuando llegó a las cataratas, vino hacia el sur. Y aquí vemos nuevamente una pequeña historia, como habíamos dicho, que es en contra de la fe, lo que utilizan hoy en día y durante los últimos siglos la leyenda negra. Vemos una persona promedio, hablando con un aborigen, que le dice: es hermoso como tu pueblo ha mantenido sus tradiciones durante miles de años. El aborigen, muy lindo las tradiciones y que mantenerlas. Luego, hablando con un sacerdote, le dice: es enfermizo que sigan anclados en tradiciones retrógradas. Despertad, estamos en el siglo XXI. O sea que las tradiciones milenarias por un lado son buenas y por el otro lado son condenables. Entonces vemos cómo es mentira eso de la revalorización de las culturas prehispánicas, porque son mucho más retrógradas, podríamos decir, que lo que fue el cristianismo, que vino a terminar con las prácticas de canibalismo y las tiranías que existían entre estas tribus, porque la mayoría de las tribus directamente estaban reducidas a un nivel animal, o sea, ni siquiera actuaban como hombres, eran totalmente pasionales y agresivos. Bueno, ejemplos de inconformistas, como habíamos visto ya, Flandes, estaba Teodoro de Brie, toda la secesión de ese territorio español. Luego los reformados, que se centraban en la parte religiosa. Y luego vienen los inconformistas, que nuevamente vuelven a la parte política, como en Flandes, que eran los americanos que querían independizarse. Esto se puede ver en las canciones patrias que se van componiendo a lo largo del continente. Luego tenemos la fundamentación de la Declaración de Independencia de 1816. Esta fundamentación fue escrita en 1817, ¿no? El 16 fue la independencia. Escrito por el de Anfunes, expresa que desde que los españoles se apoderaron de estos países, prefirieron el sistema de asegurar su dominación, exterminando, destruyendo y degradando. Lo cual nuevamente hace énfasis, ¿no es cierto?, en esa leyenda negra de que los españoles vinieron a matar. Y nuevamente vemos que es totalmente falso, es decir, si vinieron a depredar y a matar, ¿por qué cuando se fueron, en vez de dejar simplemente colonias y minas, dejaron ciudades, catedrales, hospitales y una cultura? Es totalmente contraempírico lo que se dice en ese sentido. Luego está la carta a los españoles americanos, por uno de sus compatriotas, que fue escrito por un jesuita expulsado llamado Juan Pablo Vizcarro de Guzmán, que refiriéndose a la independencia norteamericana, dice que sea ahora el estímulo de nuestro honor provocado con ultrajes que han durado 300 años. Es un ejemplo, él se alarga más, igual que en los fundamentos de la independencia hay muchas más referencias a lo que es la leyenda negra. Pero nuevamente aquí nos encontramos con que hablan de ultrajes que han durado 300 años. Dice entonces que la independencia de América del Norte tiene que servirnos a nosotros de ejemplo para también rebelarnos contra todas estas injusticias. También hubo poemas y canciones, en este caso lo copia José Joaquín Olmedo. En una estrofa él dice, en la victoria de Junín, que lo hizo por Bolívar: guerra al usurpador. ¿Qué le debemos? O sea, España, primeramente ya la trata de usurpadora. Luces, costumbres, religión o leyes, si ellos fueron estúpidos, viciosos, feroces y por fin supersticiosos, dice. ¿Qué religión? La de Jesús, blasfemos, dice. Sangre, plomo veloz, cadenas fueron los sacramentos santos que trajeron, dice el tipo. Acá podemos ver nuevamente la influencia de la leyenda negra en este compositor americano, donde nuevamente trata a los españoles como si vinieron a matar y a expropiar las tierras. Y ahora sí, como decía, el espíritu misional frente al problema del indio, el control de los que pasaban a Indias. Decir en lo teológico que todos los hombres pueden salvarse es afirmar en lo ético que deben mejorar
y en lo político que pueden progresar. Es decir, acá sí vamos a partir un poco en qué ocurrió entonces acá en América. También no fueron esas masacres sistemáticas que decían, hubieron algunos excesos, pero no fueron generales, y los que hubieron fueron perseguidos por España. El espíritu misional es el principal justo título que utilizó España para llegar a estas tierras. Porque, ¿quiénes fueron los primeros en cuestionar la dominación española en América? Fueron los propios españoles. Que eso sí fue algo inédito en toda la historia. Nunca se vio un imperio que critique su propio imperio. Los españoles, como habíamos dicho, que tenían una conciencia religiosa muy fuerte, eran hombres de fe, que muchas veces nos cuesta entenderlo porque hoy en día nosotros no vemos políticos que estén dispuestos o subyugados a su conciencia religiosa. Acá lo que vale es 2 billetines. Entonces para nosotros un político, así sea en el siglo XVI, venía por el oro, no podía venir a evangelizar. Eso es algo incomprensible para la mentalidad moderna. Sin embargo, la crítica que hacen los propios españoles a su conquista es una prueba más que evidente que demuestra que en realidad ellos no venían por la riqueza material, que además les costó mucho conseguir algo de riqueza acá. Es decir, el oro de América empobreció a España, básicamente, lo que dicen algunos autores, incluso no hispanistas, porque el oro, la mayoría se quedaba acá, no es que se iba para Europa. Entonces, frente al problema del indio, lo que hizo Colón cuando llegó es enviar un montón de cosas de América en los barcos para mostrarle a España qué es lo que había encontrado. Entre esas cosas, ¿no es cierto?, él también mandó unos cuantos indios. Porque estaba el problema, ¿qué era esto? ¿Eran seres humanos o no eran seres humanos? ¿Esto se salva o no se convierte? ¿Hay que enseñarle la fe o no? Porque Cristo dice, id y evangelizad a todas las naciones. Entonces, si esto era ser humano, había que evangelizarlo. España no podía quedar indistinto ante esa situación, como sí lo hicieron otros imperios, ¿no? Donde el negro o el aborigen era una cosa, no era un ser humano. Por eso la importancia de calificarlos como seres humanos y que por lo tanto podían salvarse. El aborigen era un ser que tenía que cristianizarse y por ser cristiano no se lo podía maltratar. ¿Cómo le va a matar a otro cristiano o le va a cometer injusticia o le va a torturar? Entonces ellos hicieron una comisión de teólogos para identificar si eran o no seres humanos y llegaron a la conclusión que sí que eran seres humanos y que por lo tanto tenían alma y se podían salvar, entonces tenían que ser evangelizados. No se lo podía venir a matar porque era estar pecando. El control de lo que pasaban a Indias. Y bueno, también estos aborígenes Colón los había enviado para que sean vendidos como esclavos. Y recién al día siguiente los reyes ordenan que no sean vendidos, sino que sean puestos en libertad de vuelta. Entonces se especula, sobre todo Vicente Sierra, que ellos tardaron esa noche y al día siguiente tomaron una decisión, porque probablemente haya sido el confesor el que le haya hecho llegar a esa resolución, porque ellos se confesaban todos los días. Entonces el confesor fue el que le habrá aconsejado, le habrá dicho que esos aborígenes no podían ser esclavizados. Que luego también se va a repetir a lo largo de toda la legislación indiana y de las declaraciones de la Iglesia la prohibición expresa y absoluta de esclavizar a los aborígenes. Es mentira que los aborígenes eran esclavos. Ellos no podían ser reducidos a servidumbre. Es mentira que se les haya sacado sus tierras, al contrario, ellos les daban las tierras y les quitaban de un cacique tirano, al cual además se lo respetaba como soberano de la zona. Ellos nunca vinieron y mataron a todos los jefes para hacerse ellos. No, el cacique seguía siendo cacique y era un noble. Por eso también es que los aborígenes voluntariamente aceptaron la dominación española, porque las autoridades locales seguían estando, siempre y cuando no cometieran injusticias o tiranías y no impidieran la propagación de la fe o combatieran a la fe de los que se convertían. Entonces, además no cualquiera pasaba a Indias, como dice el control de los que pasaban a las Indias. Era tal el sentido misional que ellos tenían de que el aborigen se convierta de verdad y no solamente un cristiano nominal de boca para afuera, porque además tenían ese problema, como eran católicos de verdad los que estaban gobernando España, ellos no querían crear un católico de boca para afuera que acepte por miedo. Ellos necesitaban, por una cuestión de conciencia, de que se salven en serio. Entonces no se le podía obligar a creer. Ni Santo Tomás acepta que estén obligados a creer. No se puede obligar a nadie a creer. Entonces tenían que disuadirlos a través de las enseñanzas.
Por eso es que incluso los que pasaban a India no podían ser no católicos. El que pasaba a India tenía que ser sí o sí católico, no podía ser recién converso, tenía que ser aunque sea la cuarta generación de converso, para evitar que lleguen acá, pongan ustedes los judíos o los musulmanes, y siempre confusión en los aborígenes. Los que venían tenían que ser todos católicos, sobre todo por el ejemplo, y que no se esparzan otras ideas que no sea el catolicismo para que no entren en confusión los aborígenes. Y bueno, además, durante el tiempo de Isabel la Católica también tenían que ser castellanos o leoneses, porque ella era reina de Castilla y León, pero eso era parte de una cuestión de regionalismo que tenían allá, pero que no responde en sí a otra cosa más que un regionalismo. Y bueno, y si ellos venían a matar y a saquear, ¿por qué iban a preocuparse para que vengan solo católicos? Incluso más adelante se libera y puede venir cualquier europeo mientras sea católico, mientras que no sea protestante o hereje o lo que sea. Acá hay un pequeño cuadro sobre cómo se administraba a las poblaciones de aborígenes. Se encontraban los aborígenes o indios independientes, que los había, tribus que no se sometían a España. Como habíamos dicho, ellos no los sometían a la fuerza, tenían por los justos títulos, que habíamos dicho antes, que la principal era la misional. Ellos solamente podían usar la fuerza cuando había un estado de grave tiranía, como habíamos dicho, cuando la tribu estaba prácticamente en un estado de animales. Entonces, por una legitimación en la defensa del inocente, ellos no podían dejar, digamos, que sigan matando inocentes, tenían que intervenir. Es como el gran conflicto que ocurre hoy en día con los liberales y los progresistas y los indigenistas, de decir que no podemos actuar en las comunidades aborígenes, que ellos tienen que resolverlo con sus costumbres. Ni siquiera el código penal, dicen los juristas actuales, se puede aplicar o imponer a la tribu aborigen. Y cuando hay una violación de un menor y es parte de su costumbre, y está para ellos socialmente aceptado, entonces el Estado tampoco debería actuar, y ahí entran en crisis. Porque sobre todo en las comunidades del Chaco hay muchas violaciones en las comunidades aborígenes. Entonces la justicia queda, ¿intervenimos o no intervenimos? ¿O dejamos que ellos solos nomás se arreglen con ese problema? Que encima tienen la descaradez, porque están adoctrinados ya por los sectores de izquierda, estos aborígenes, de que los militantes Cuom salen y dicen que las violaciones que hay es culpa de la cultura patriarcal que trajo España. Como si no se mataban y no se violaban antes, ¿no? Entonces es una cuestión totalmente absurda también culparle a España hasta de que hoy en día se sigan violando entre ellos. Es una cosa totalmente ridícula. No sé porque lo escuché yo cuando en la facultad fueron a hacer la apertura de una cátedra de Derecho Constitucional Indígena y era una militante de línea kirchnerista de izquierda de una de esas tribus Cuom, que fue a decir que era todo culpa de los españoles. Hoy en día hasta que se le queme el desayuno es culpa de los españoles para esta gente. Y después tenemos, bueno, los indios que estaban sometidos, estaban los que estaban a cargo de la iglesia en las misiones, a cargo del Estado en las reducciones, y a cargo de los particulares que eran los llamados encomendados. La Casa de la Encomienda, que es otra institución muy cuestionada, tanto por defensores de la hispanidad como por los detractores, y que la encomienda podía ser de Yanaconazgo o de Mita. La Mita era una institución que ya existía antes incluso, que era para la explotación minera, sobre todo. Bueno, los encomendados eran grupos de aborígenes que como dice la palabra, se le encomendaba a un particular para que los evangelice, para que los civilice, y como el que los gobernaba, digamos, el encomendero. Surge en el año 1504, bastante próximo al descubrimiento de América. No pasó mucho tiempo, por el hecho de que cuando llegaron no encontraron oro por todos lados. Ponía de su bolsillo mayoritariamente tener alguna especie de retribución. Entonces el rey le daba el trabajo del aborigen, o que sea, para que mientras que cumplan la función de civilizarlos, él podía sacar un pequeño beneficio del trabajo que realizaban estos aborígenes. Entonces, que además los trabajos no eran forzados, estaba prohibido que les hagan trabajar de manera obligatoria, tenía que ser aceptado voluntariamente, tenían que ser trabajos remunerados, no podían trabajar gratis tampoco.
Y tenían dos sistemas, como dijimos, la mita, que se centraba en lo que es la explotación minera y que significa partición. La mita significa partición o fragmentación, algo similar, porque lo que hacían era justamente dividir los grupos de trabajo para trabajar por jornadas. Entonces, no pasaban, digamos, por ejemplo, de 2 meses el grupo trabajando y volvía, 2 meses trabajando y volvía, y así. Entonces no morían trabajando en las minas, como por ahí se dice, ¿no? Luego se fue reglamentando, porque la mita tuvo excesos, como habíamos dicho, eran seres humanos y pecaban, en contra aún de la legislación, que los hacían trabajar en exceso, algunos encomenderos. Los hacían trabajar todo el día, se morían laburando porque los hacían cargar mucho peso. Entonces todo eso tuvieron que intervenir los reyes nuevamente, limitar las jornadas, no se le podía tener todo el día laburando a los aborígenes, y además tampoco muy lejos, porque como dijimos, ellos tenían que volver a su pueblo. Entonces, como tenían que volver al menos una vez al día, entre jornada y jornada, cuando dividían el día en 2, no podían alejarlos de su pueblo a más de lo que ellos podían volver caminando en un determinado tiempo. Tenían todas esas reglamentaciones que no lo tuvo ningún otro imperio. O sea, otro imperio los agarraba y los hacía trabajar como esclavos y ya está. Esto no los esclavizaron porque encima tenían que pagar. Y lo que llevaban a España, encima lo que se sacaba de acá de América, quedaba en América, ya que de alguna manera había que solventar los gastos que tuvieron tanto para la trayectoria hasta acá y después la construcción de toda la ciudad y los pueblos, las catedrales, las grandes construcciones coloniales que persisten hasta el día de hoy, que podemos ver. Lo que llevaban a España era un impuesto a la corona, que se llamaba el quinto real, o sea, el 20% era un IVA, digamos, que mandaban hacia Europa, y que después se bajó a un diezmo, el 10%. O sea que el 90% de lo extraído quedaba acá, no se iba de América. Y todo lo extraído en 300 años equivale a lo que sacan en México solamente en un año, hoy en día. Entonces tampoco es que nos hayan vaciado América, como suelen decir algunos que leyeron Las venas abiertas a América Latina de Galeano, que encima reconoció después que él cuando escribió eso no sabía nada. Sí, lo reconoció antes de morirse, un poco antes de morirse, y después salieron a decir entonces los defensores de esta obra que en realidad él estaba viejo y no sabía lo que decía. Y él dijo que que de todas maneras no se arrepentía de haberlo escrito, dijo, pero que él no lo volvería a escribir eso, porque él cuando lo escribió no sabía nada. Y el Yanaconazgo era una forma de distribución del aborigen que era muy similar a la que tenía el vasallo en Europa. Es decir, el aborigen trabajaba la tierra en el Yanaconazgo y normalmente entonces formaba parte de la tierra, no se lo podía sacar de ahí. Era similar al régimen de vasallaje que había en Europa. Y también se le solía utilizar sobre todo el Yanaconazgo a los aborígenes que se habían sublevado, o sea, era más como un castigo también el de Yanaconazgo. Lo que más se usaba era la mita. Pero como vemos, todo lo que es el trato con los indios estaba regulado legalmente para que sea un trato humanitario y caritativo dentro de lo que es la caridad cristiana, y nunca existió entonces esa deliberada y sistemática crueldad de venir a matarlos y de robar todo el oro. Eso nunca hubo, o sea, no están en de hecho están todos vivos haciendo lío acá. Están todos vivos. Y eso es otra cosa que se nota con otras conquistas. En América hay muchísima descendencia de lo que son las comunidades aborígenes. En otros lugares no, porque se los exterminaba. Si vamos por ahí acá en Argentina hay muchos blancos, mucha inmigración europea, pero en otros países de América Latina hay muchísimo más, se nota lo que es la influencia de la sangre aborigen en la gente. Porque además Isabel la Católica había fomentado los casamientos mixtos. Ellos fomentaban, porque hay otro mito que dice que los españoles no se casaban con los indios, que estaban segregados, y eso es mentira. Ellos siempre fomentaron la fusión de las dos culturas. Y los propios reyes decían, cásense indios con españoles y españoles con las indias. Entonces fomentaban que se fundan las dos razas. No era una mera cuestión de venir y explotarlo. Ellos querían que verdaderamente aquí España se fusione con esta tierra. Y además para fomentar la integración entre españoles y los aborígenes, que fueron uniéndose voluntariamente. No existió
ninguna imposición por las armas, que vinieron o te mato o venía acá con nosotros en nuestro pueblo. Ellos podían seguir siendo independientes o incluso vivir en las reducciones, que eran comunidades aborígenes donde estaba prohibido que vivan blancos. Cuando ellos querían vivir solos, se hacía una reducción. En la reducción no podía vivir más que transitoriamente un europeo. El único blanco que había ahí era el sacerdote, si es que no había, digamos, sacerdotes autóctonos, y el regidor de indios. Porque España, para que hacer cumplir la ley, creó la institución de un regidor de indios que lo que tenía que hacer era justamente bregar, representando a la corona por el cumplimiento de las leyes en la reducción, que era una de las instituciones que crearon como respuesta a los abusos y todo eso que se solían denunciar, además de la sucesiva prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. Isabel la Católica, además de fomentar la unión de los españoles con los aborígenes, también fomentaba el buen trato y la libertad. Siempre se hizo mucho hincapié en la libertad del aborigen, no se lo podía esclavizar. Eso reluce en las instrucciones de Obando, que realizan a comienzos del 1500, en las leyes de Burgos, en las leyes nuevas, en diversa normativa que formaron luego las llamadas leyes de Indias. Ellos prohibían expresamente la servidumbre. El propio Papa tuvo que tomar intervención, porque pese a que se prohibía desde el comienzo del 1500 que sean esclavos, igualmente los encomenderos obviamente venían gastando de su bolsillo y querían sacar, muchos de ellos querían sacar algún beneficio. Entonces trataban de luchar contra la corona y decirle, no, estos no son seres humanos, tenemos derecho a venderlos, pero hubieron, como dijimos, no todo fue color de rosa, hubieron muchos que trataron de beneficiarse injustamente. Entonces el propio Papa Paulo III, en el año 1537, saca una bula en donde él nuevamente reitera que los aborígenes son seres humanos y tienen que estar libres de servidumbre y de esclavitud. Entonces la propia Iglesia defendía desde la más alta autoridad a la dignidad que tenían los aborígenes aquí, de que pueden ser salvados, que tenían que ser evangelizados y salvados. Y bueno, también estaban, estos son, la mita y el denaconazgo son los llamados encomiendas, las encomiendas personales, o sea, donde el encomendero sacaba un beneficio del trabajo, ¿no? Pero después también estaba, esta encomienda siempre se trató de suprimir, ya desde el siglo XVI, y se fomentaba la otra encomienda, que era donde ellos le cobraron un impuesto nomás al aborigen. De 18 a 50 años tenía que pagar un impuesto anual, que lo podía reemplazar también con 1 o 2 meses de trabajo. Entonces nunca fue por eso una situación, eran bastante libres, digamos, las comunidades autóctonas. Y se le reconocía al cacique su autoridad y se le reconocía como noble incluso. O sea, se lo reconocía como una autoridad, porque el cacique gobernaba como un rey. Y los europeos estaban acostumbrados porque ellos también tenían monarquía, entonces al cacique se lo respetaba. No es que vinieron y lo mataron a los caciques y pusieron un español y que gobierno. Estaba el regidor, pero el regidor estaba acá al lado del cacique. Él controlaba que se cumplan las leyes, que no sea tirano, que no se ponga en contra de los que profesaban la fe católica, esas cuestiones, pero nunca le reemplazó al cacique. Bueno, esta es una imagen también que muestra un poco, ¿no? Antes de los españoles éramos felices, dicen, nos están sacrificando. Que antes de la llegada de España, como habíamos dicho, ellos vivieron una situación mayoritariamente de barbarie, algunos más civilizados, otros mucho menos. Las tribus, los imperios más grandes como los aztecas, los mayas, los chibchas, los incas, eran por ahí un poco más ordenados porque tenían más estructuras, pero era básicamente lo único que los diferenciaba de los otros pueblos, ya que seguían teniendo las prácticas del canibalismo, el sacrificio. Los aztecas particularmente solían hacer sacrificios porque ellos consideraban que en el cielo siempre había una guerra entre el sol y los astros de la noche, en donde cada día el sol cuando bajaba moría, entonces necesitaba la sangre para volver a revivir. Ellos le daban sangre al dios sol para que reviva. Y luego se comían también a la persona que sacrificaban. De ahí sale una comida tradicional de México que es el pozole. Era hecho con carne humana.
sobre todo de los sacrificios, porque ellos le sacaban el corazón, después le cortaban las extremidades y lo tiraban hacia abajo del templo, por las escalinatas. Y abajo se lo repartían, se lo descuartizaban y se lo repartían para comerlo. También se solía comer a los adversarios vencidos. Se decía que de esa manera se absorbía, digamos, el poder y la energía que tenían los enemigos. Mira, un dato sobre eso del pozole. Ajá. Yo estando en Estados Unidos comía como una especie de sopón. Y en todos los pozoles tiene que haber el ojo de la vaca. Ajá. Como una tradición es, porque era por los ojos humanos, ¿no? Entonces sí, yo no vale que el ojo no lo comía, pero sí, no, era común eso, el ojo tenía que estar. Claro, el pozole sigue hasta hoy en día, pero ahora se hace con otra carne. Bueno, también hubo en América, y es cierto, una disminución, se habla de la población de los autóctonos, pero que esta disminución se debió a muchos factores que no eran exactamente el genocidio, sino que, como nos dice esta investigadora de la Universidad de Delaware, dice que las mortalidades infantil eran altas, al menos el 40% de los niños moría antes de los 5 años, y que las principales causas de la mortalidad eran el canibalismo, el infanticidio, sacrificio, genocidio, otras formas de guerra, que eran comunes, dice, en las sociedades de cazadores-recolectores. Entonces, esta era la sociedad, las causas de mortandad antes de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, la población de América disminuyó, principalmente se habla por las enfermedades. Como ellos no tenían un sistema inmunológico preparado para las bacterias que traían los españoles de Europa, fue un contagio entonces lo que generó también grandes muertes, como ocurrió por ejemplo en Europa con las pestes negras, bueno, que mataban a mucha gente, bueno, acá también hubieron epidemias que mataron a muchos aborígenes, pero estuvo lejos de ser algo sistemático y planeado. Un contagio no se puede decir que fue a propósito. Entonces, además los españoles fueron los que trajeron, junto con la evangelización, trajeron otras cosas, como la medicina y la educación. Porque una de las grandes que conforma también lo que es toda la leyenda negra es que se los mantenía en la ignorancia, por ejemplo, dicen. Lo cual es mentira, porque para evangelizarlo tenías que educarlo. Entonces la educación estaba unido a la evangelización y la evangelización a la educación. Ya en 1503, con las instrucciones que se le envían a Obando, que vino por las quejas que vieron contra Colón, el rey de España pedía que en cada pueblo se construya una casa o cerca de los pueblos, en donde se les traiga a los chicos 1 o 2 veces al día para enseñarles a escribir, a leer y el catecismo. Luego, en 1508, con las nuevas instrucciones, se vuelve a decir que organicen a los aborígenes en pueblos, en donde haya una iglesia de piedra. La única construcción normalmente de los españoles acá en América, en Filipinas, en todos lados, siempre fue la iglesia, era la estructura de piedra. Lo otro era más precario, pero lo que siempre se cuidaron es que el templo esté bien construido y en algo fuerte. Entonces, en la iglesia se le tenía que enseñar el catecismo a todos los chicos. Y para enseñarle vos también tenías que educarlos, tenías que enseñarle a leer, tenías que enseñarle el español. Los propios misioneros que tenían que aprender el idioma local. También se fundó durante este periodo la llamada misiología. O sea, los sacerdotes tenían que prepararse, no podían venir de la noche a la mañana acá a América. Tenían que ser versados en muchas ciencias, se decía en las instrucciones y en las leyes que tenían en España. No podía venir cualquiera, tenía que ser un sacerdote preparado y tenían que conocerlo, tenían que venir y aprender el idioma, porque le tenían que enseñar en su idioma a los aborígenes. Y es más, muchos idiomas aborígenes se tienen escritura porque fueron los propios sacerdotes los que le daban una escritura a un idioma que era solo oral, ya que la mayoría no tenía escritura, era solamente oral lo que ellos decían. Las mayores investigaciones etnográficas de la cultura que habían prehispánicas las realizaron los sacerdotes que venían de España. Por eso de que venían a oprimir y destruir era mentira. Ellos fueron los primeros en preocuparse en conocer cómo eran estas culturas y en conocer en profundidad el idioma. Porque si yo tengo que venir a explicarle que hay un Dios uno y trino, tengo que hacerlo en su idioma y tienen que entenderme. Y si en español es difícil, imagínense venir a enseñarle a gente que nunca había escuchado en la Trinidad que hay un Dios que es uno y a la vez tres. Entonces era una cosa de importancia relevante el idioma. Y ellos lo estudiaron a fondo. Y ahí hicieron tratados de los idiomas,
Incluso un obispo de México había hecho 12 tomos estudiando las culturas que había en México y los idiomas, y hay cosas que se saben de esas culturas precolombinas por lo que puso este sacerdote, y no porque haya subsistido ese dialecto o esa tribu después de que se unió a las poblaciones europeas, y se la conoce por los estudios que hicieron los sacerdotes para tratar de evangelizarlos, porque como habíamos dicho, ellos no buscaban imponer por la fuerza. El aborigen tenía que hacerlo voluntariamente, y para eso tiene que comprender lo que le está diciendo. Por eso era la importancia de saber su idioma, y lo consideraban pecado mortal. O sea, el sacerdote que era negligente en su formación en cuanto a saber el idioma para enseñarle bien, era considerado que estaba cometiendo un pecado mortal y que se iba a ir al infierno. Él tenía que venir y aprender bien, no solo el significado de la palabra, sino el sentido en el que se lo usaba y con la cantidad de dialectos que había. Ellos no podían simplemente traerle un arma de fuego, como algunos dicen que el arma de fuego era preponderante en esa época, lo cual era mentira también, ponerle en la cabeza y decirle tenés que creer esto. No, para empezar primero tenían que comunicarse. Y bueno, las armas de fuego en la conquista tampoco fueron algo preponderante por el hecho de que las armas eran muy, bueno, las armas del siglo XVI eran armas viejas. No era una K-47 hoy en día que dispara un montón de balas y cae al agua y por ahí sigue andando. Estas eran tierras muy húmedas, y los arcabuces que había en ese entonces eran con la pólvora, y se humedecía, no explotaba. Entonces no eran muy útiles, y era un tiro y después era cuerpo a cuerpo, porque los aborígenes no eran esperando que recargue para que se dispare la puntería. Sí. Además que eran pocos los españoles que vinieron, eran menos las armas, no fueron algo... El momento era claro también, no era que podían traer la cantidad de armas que quisieran y... Claro, por eso es que... Pero es que si ellos no aducen alguna como es tan absurdo que tan poquitos españoles sometieron, por ejemplo, al Imperio Azteca, de alguna manera tienen que decir, bueno, fue por las armas, no porque se le unieron otros 100.000 aborígenes que estaban alrededor, ¿viste? Sino que fue por las armas, lo cual no es cierto. Bueno, esta es nada más que a modo ejemplificativo la cantidad de universidades que fundaron acá en América, los años en que se fueron fundando, porque además, como habíamos dicho, ellos sí traían la educación. España fundó universidades, o sea, no se quedó solamente con las escuelas, implementó también los estudios más avanzados, en donde podían ingresar incluso los aborígenes, ya que había hijos de caciques que para mediados del siglo XVI hablaban perfecto latín y fueron a estudiar a Salamanca, a España. Ellos nunca le negaron a nadie el cultivo intelectual. Si llegaron a ver en América alguna especie de segregación en cuanto a los cargos públicos, no se debían por racismo, ni nada de eso, sino más bien en una especie como de paternalismo que tenía el español, y una idiosincrasia también. O sea, el aborigen era un cristiano nuevo, entonces no era seguro que él asumiera cargos para el español, ni siquiera el criollo. Ellos también, ellos querían tener, por eso muchas veces los inconformistas decían que estaban relegados de los puestos públicos, pero no era por ley, digamos, sino que era más bien por una costumbre y por un paternalismo que tenían ellos. Porque los propios monjes, como habíamos dicho, los primeros en cuestionar la dominación española fueron los españoles. Los sacerdotes solían decir en más de una oportunidad, nuevamente aquí vemos la libertad de expresión que tenían en España contra el oscurantismo que suelen decirles, que los propios sacerdotes en más de una oportunidad decían que los españoles tenían que irse ya de América. En el tercer concilio limense, por ejemplo, lo que decían si mal no recuerdo, los dominicos, era que una vez que estén cristianos, como ya estaban cristianizados los aborígenes, había que restituir a la total soberanía a los incas, por ejemplo, si ya eran cristianos. España no se fue porque dijo, no, pero son cristianos nuevos, y hay que tener cuidado, entonces hay que seguir amparando la conversión de estos neófitos. Entonces se debió más a ese paternalismo que tenía España que a una verdadera causa de raza o de alguna especie de xenofobia, porque como ya vimos, para empezar, digamos, no eran tiempos de nacionalismo que estaban surgiendo recién en el siglo XVI. Entonces, incluso ellos fomentaban el mestizaje. No hubo en ese caso racismo en España, un racismo de decir este es inferior, ¿viste? Eso no lo hubo. Bueno, y la cantidad de obras
y el esfuerzo que hicieron en educar y evangelizar y en crear hospitales. El primer hospital que hubo en América lo creó Hernán Cortés en México, que es el Hospital de Jesús Nazareno, en donde actualmente están los huesos de Hernán Cortés en México. Y si ellos venían a explotar nomás la tierra, ¿para qué van a hacer universidades, escuelas, hospitales, catedrales, evangelizarlos, traer tantos eruditos, estudiosos, profesionales? Porque encima las ciudades tenían que estar planificadas, las ciudades no están donde están porque vino un tipo y dijo me gusta este lugar. Ellos hacían un estudio de acuerdo al lugar donde estaba, guiándose por las estrellas, a cuál era el lugar, si era alto, si era bajo, si se iba o no a inundar, si tenían recursos hídricos cerca, si iban a poder tener alimentos, todo eso tenían que fijarse y para eso traían gente preparada. No venían delincuentes nomás, como suelen decirse a veces, que venían los presos, dicen. Venía gente preparada. España utilizó sus mejores recursos para poder crear civilización en estas tierras. Incluso se dice que Miguel de Cervantes, el escritor, no pudo venir porque pasó alguna vez detenido en una comisaría ya por España y entonces no le dejaron venir a esta tierra por ese antecedente. Bueno, esas son las escuelas. Y bueno, tenemos acá en Argentina se fundó la Universidad de Córdoba, también en el siglo XVII tenemos esa universidad acá cerca. Y estos son una lista también meramente ejemplificativa, se ve chiquito por eso, de los hospitales que había en México. Solo en México son estos centros de salud, luego están todos los demás al sur, ¿no? Y nuevamente vemos otro indicio de que si van a venir a robar y a matar, ¿para qué van a hacer tantos hospicios de salud? Que los manejaban principalmente gente de iglesia, también lo que son las universidades, lo que son los hospitales, siempre lo manejaba gente de iglesia. Por eso es que a la universidad, que es un invento europeo, surgió en las catedrales, ¿no? Que ahí se le llamaba la cátedra, hoy día nosotros le decimos cátedra a las distintas, digamos, materias, a los distintos espacios donde se le da la materia, porque viene de las catedrales. Cada obispo quería tener su cátedra, quería tener su propio... Era más hospitales que más 17 está haciendo. Aparte era exterminarlos, y si no los exterminabas, los dejabas vivos, los curabas y después otra vez los torturabas. Puede ser que haya sido un ejemplo de sadismo. Sí. Bueno, y acá ven algunas imágenes nada más ejemplificativas, nuevamente la Catedral de México, enorme, que comenzó a construirse en 1552, el interior de la Catedral de Guadalajara, con los ornamentos, que comenzó a construirse en 1561, otros dicen en el 64. Este es la fachada externa del Hospital de Jesús, que fue construido en 1524, algunos dicen 1521, como digo, a veces las fechas varían de historiador en historiador. Y luego, por último, ya terminando, incluso matemáticamente, digamos, se puede ver lo absurdo de lo que es el genocidio, ya que Bartolomé de las Casas y autores siguientes hablaban de 15 hasta 30 millones de muertes. Actualmente se dice que España mató cerca de 80, 90 millones de aborígenes y cada vez va subiendo la cifra. Pero se encuentran varias cifras que van subiendo en la historia, más recientes. Entonces dice, si desde 1492 hasta 1810, es decir, dice 318 años, se mataron la suma de 90 millones de aborígenes, fue necesario matar 157.232 indios por año, lo que es lo mismo que 13.102 aborígenes por mes, 430 nativos por día, 17 indios por hora. Se mataba un indio cada 3 minutos. Todo esto sin dormir, ni comer, ni conquistar, ni fundar ciudades, ni construir caminos, universidades, etc. O sea, no da las matemáticas del tiempo que se hayan matado tantos aborígenes. Tampoco da la posibilidad de existencia de tanta gente acá en América, porque si tenían condiciones mucho más difíciles que en Europa, no tenían, digamos, las condiciones europeas de vida, ¿cómo pudieron haber tenido más gente que en Europa si en Europa se estimaba que había 60 millones de personas y acá se mataban 30, 50, 60, 90 millones de personas? Tampoco dan los números en cuanto a la sustentabilidad de vida que tenían en esta zona.
Y bueno, eso es, básicamente ya termino mi exposición, pues ya me pasé la hora. Y no sé si habrá alguna pregunta respecto de esto. Si no, ya está. No, excelente. Bueno, muchas gracias entonces.